Palabra y vida. Liturgia correspondiente al jueves 17 de febrero del 2022 de la sexta semana del tiempo ordinario. ¿Acaso no eligió a Dios a los pobres? Ustedes, en cambio, han ultrajado al pobre. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, no mezclen la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas. Supongan que en su asamblea entra un hombre con sortija de oro y traje lujoso. Y entra también un pobre con traje mugriento. Si ustedes atienden al que lleva el traje de lujo y le dicen: tú siéntate aquí cómodamente, y al pobre le dicen: tú quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo a mis pies, ¿no están haciendo discriminaciones entre ustedes y convirtiéndose en jueces de criterios inicuos? Escuchen, mis queridos hermanos. ¿Acaso no eligió Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Ustedes, en cambio, no han ultrajado al pobre. ¿No son los ricos los que lo oprimen e incluso los arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que injurian el hermoso nombre que ha sido invocado sobre ustedes? Si cumplen la que, según la Escritura, es la ley regia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hacen bien, pero si establecen diferencias entre las personas, cometen pecados y esa ley los acusa como transgresores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 34-33. El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Y consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. Contémplenlo y quedarán radiantes, su rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. Aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabra de vida eterna. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipos. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otro uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tendrá que padecer mucho. Tienen que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días.
se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro. Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos en este momento a implorar la presencia del Espíritu Santo, en este momento en el que vamos a reflexionar, a meditar en la palabra que el Señor nos ha querido regalar en este día. Ven, Espíritu Santo, que esa reflexión, esta meditación se haga toda a través de tu voz, a través de tus palabras, a la luz de tu verdad. Y que este mensaje de amor que el Señor nos ha querido regalar hoy llegue a lo más profundo de nuestro ser, cale en nuestros corazones y lo remueva, y se haga vida en nuestras vidas y testimonio de amor en nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con nuestros hermanos, especialmente con los más necesitados de Dios y más necesitados de nosotros. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, también hoy tú nos preguntas a cada uno de nosotros, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién soy para ustedes? Ante un mundo que prefiere promesas de engaño, a ti te confesamos Hijo de Dios y Salvador del hombre. ¿A quién seguiremos entonces? Que no nos defraudes, Señor. Y llegamos a concluir de manera total y absoluta que tú eres el único a quien debemos seguir, que tú eres el único que jamás defrauda, que solamente tú tienes palabras de vida eterna. Creemos, Señor, que estás resucitado y vivo, hoy como ayer, y estamos absolutamente seguros que tú vives en cada uno de nosotros, que estás siempre en nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo. Hoy nos enfrentamos a este santo evangelio tomado del Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 33, en el cual encontramos esta pregunta concreta del Señor. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Ante una pregunta previa, ¿quién dice la gente que soy yo? Y encontramos ahí, en este evangelio, una profesión de fe de parte de Pedro, en el cual confiesa al Señor lo que él cree. Y digámoslo que de alguna forma culmina la autorrevelación de Jesús e introduce el tema del Mesías, de ese Mesías que sufrirá, que San Marcos va a ir desarrollando en los capítulos sucesivos, hasta concluir con la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Entonces el pasaje tiene una perfecta unidad en Marcos, más que en Mateo, que interpela aquí el primado de Pedro. En el texto de Marcos vemos esta progresión.
Vamos entonces a hacer un desglose de este evangelio que acabamos de proclamar en este momento. Encontramos esta breve encuesta del Señor Jesús sobre su pregunta sobre Él. Y quiere saber lo que opina el pueblo, lo que opina la gente sobre Él. Por su personalidad, por su doctrina, por las obras que realiza, por sus milagros. Y la gente lo tiene catalogado como un gran profeta. Pero digámoslo que no llegan a identificar la dimensión de la persona en sí de Jesús. Entonces los discípulos, ante la pregunta de Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues entonces le dicen: Señor, la gente dice que tú eres unos que Juan el Bautista, otros que Elías, o uno de los grandes profetas. Y viene esa segunda pregunta de Jesús, que es aún más difícil de contestar. Y aquí imaginemos esta escena. Imaginemos que Jesús está con sus discípulos y les hace esta pregunta. Y ellos, ¿qué reacción tienen? A lo mejor, antes de contestar cualquier cosa, se deben mirar unos a otros como sorprendidos. Y con la mirada preguntarse también unos a otros acerca de la respuesta. Y allí entonces encontramos cómo Pedro se adelanta y hace esta profesión de fe en nombre de los demás. Tú eres el Mesías. Y podemos denotar que solamente los discípulos de Jesús eran capaces de llegar a esta conclusión, que digamos que culmina todo el proceso de autopreguntas sobre el Maestro, a quien seguían. Y también es una respuesta a la razón por la cual ellos habían dejado absolutamente todo a un lado para ir tras las huellas del Maestro, para ir tras el seguimiento de Jesús. Entonces, Jesús acepta, digamos de una manera tácita, esta declaración, pero les prohíbe terminantemente decírselo a nadie. Y allí vemos como una vez más la ley del silencio, necesario para evitar la idea de un Mesías restaurador, triunfal del reino político de David, que era tal vez como muchos de esos fariseos lo querían ver. Pues Jesús tiene una manera de pensar totalmente diferente y una manera, de hecho, de mostrarse a los demás de una manera totalmente diferente. Esta pregunta clave y personal de Jesús debe ser para nosotros también un sondeo. Debemos sentir esta pregunta de manera personal en nuestra vida de fe. Uno muchas veces se puede preguntar qué dicen las personas acerca de Jesús.
Y de hecho, pues uno puede oír muchos comentarios, puede oír muchas opiniones, puede ir a oír a muchas personas que, no sé, opinan esto, lo otro, lo que sea. Y esa respuesta que da la gente está totalmente fuera de contexto, porque Jesús es el Hijo de Dios, porque Jesús es el Mesías, porque Jesús es el Mesías prometido, porque Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y de esto no cabe la más mínima duda para quienes nos siguen de cerca, lo escuchan, aprenden de Él y se dan cuenta de la gran dimensión que tiene en sí la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? Y luego viene entonces esa pregunta personal para cada uno. ¿Quién dices tú? La pregunta es directa de Jesús. ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Quién soy para ti? ¿Qué significo en tu vida? ¿Cómo me ves? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a seguirme? Es decir, van surgiendo ante esta pregunta de Jesús inicial, van surgiendo muchas respuestas, con preguntas también de parte de Jesús. Y entonces es allí donde podemos realmente poder dimensionar nuestra fe. Es ahí donde podemos realmente llegar a concluir la importancia de esa esperanza que tenemos puesta en ese Dios de amor. Es la pregunta central también de nuestra religiosidad. Si yo vivo una religiosidad estática, una religiosidad que se queda simplemente, como siempre lo decimos, en una serie de cumplimientos y no vamos más allá, no trascendemos. No somos capaces de poder llegar a esa profundidad total, de esa admiración total ante la persona de Jesús, ante las maravillas de Dios, en todo lo que nos rodea, en la naturaleza misma. Porque realmente cuando uno es capaz de contemplar la naturaleza, la creación, se da cuenta de la perfección de las obras de Dios. Ahí es cuando uno puede decir realmente hasta dónde Dios realiza maravillas. Cuando uno es capaz de llegar a concluir que Jesús es el Señor, que está con nosotros siempre, en todos los momentos de nuestra existencia. Y eso nos debe llevar entonces a pensar en la necesidad absoluta y total que tenemos de conocer a fondo a Jesús y ser capaces de amarlo con pasión, meditando su palabra, siguiendo lo que Él nos dice, haciendo caso de lo que Él nos plantea en el Evangelio, de poder seguir esos valores de la palabra del Señor. Hablar con Él de tú a tú en oración. Eso es algo importantísimo. Poder sentir ese tú a tú con Jesús. Poder tener esa confianza en oración con Jesús.
Cuando yo entro en ese diálogo con Jesús, con confianza, con amor, puedo sentirlo a Él que realmente me está hablando, que realmente me está llegando a lo más profundo de mi corazón, y allí es donde el Señor me habla, en la profundidad del corazón. Mis queridos amigos, Cristo vive hoy como ayer, porque es una persona viva, porque no es una persona del pasado, sino es una persona del presente, que es una realidad en nuestra vida, en nuestra existencia. Pues bien, solamente desde el amor y la amistad se llega a conocer en profundidad a las personas. Y por lo tanto a Jesús también se le puede conocer y se le debe conocer en la profundidad de la amistad con Él y en ese total y absoluto amor, esa disponibilidad total de amor por Jesús, en Jesús, y andar la vida con Él, por Él y en Él. Señor, te pedimos que nos concedas poderte conocer a fondo por la fe y la amistad. Y haz que, queriéndote a ti, amándote a ti, podamos amar también a los demás, a nuestros hermanos. Que seamos capaces de entregarnos fácilmente a la tarea de el amor total, siguiendo tu enseñanza y siguiendo ese amor total que tú nos das a todos. Que así sea. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.